Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esto que va a ser la segunda parte del video de la práctica número 5. En este caso vamos a trabajar sobre lo que es persistencia. A ver, la persistencia como introducción, más allá de lo que ya vieron en la teoría, por eso va a ser bien corta esta parte, es una parte central de lo que es implementar soluciones vía software. La vamos a manejar desde dos formas, con archivos o con base de datos. Nosotros en esta instancia vamos a manejarnos con archivos, dado que ustedes todavía no han tenido una introducción a las bases de datos, que la van a tener, estimamos, en el siguiente cuatrimestre, y ahí sí, bueno, van a poder empezar a caminar por ese camino. Así que ahora, por el momento, vamos a manejarnos con archivos de cualquier tipo, ¿sí? A ver, esto ya es parte de lo que vieron en la clase de teoría número 6, ¿sí? Dentro de las opciones varias que tienen para manejar archivos, vamos a quedarnos quizás con Stream Reader y Stream Writer para archivos de tipo texto y Binary Reader y Binary Writer para lo que son archivos binarios, ¿sí? Cada opción tiene sus pros, sus contras, su utilidad en ciertos casos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, cuándo usar uno, cuándo usar otro. En nuestro caso, ahora, para el TP5 vamos a necesitar archivos de tipo texto, ¿sí? Entonces, lo único que nos va a faltar posteriormente es utilizar la clase FileInfo con sus variantes, que también la vieron completamente en la clase de teoría con el profe Fabio, o sea, ahí él le explicó muchísimo de lo que tienen que usar de FileInfo, así que en este apartado no lo vamos a ver para no ser repetitivos, ¿sí? Revisen la tercera parte del video y ahí van a encontrar todo, inclusive con una aplicación que quedó genial. Así que vayan y inspírense, entre comillas, con lo que vieron ahí en esa clase, ¿sí? Entonces, segundo demo. ¿Para qué nos va a servir este demo? Para esta segunda parte del trabajo práctico, en donde acá tienen que hacer primero un notepad, guiño, guiño, también está en la teoría. Así que acá van a ir completando casi todo el práctico con lo que vieron con el profe Fabio el pasado miércoles y lo que vamos a ver ahora, ¿sí? De esta manera, a ver, esto es coordinado de esta manera para que primero porque si quedara solo para esta instancia es mucho contenido, ¿sí? Fíjense que el video anterior duró casi una hora, entonces, bueno, para no sobrecargar de contenido esta parte, el profe Fabio tuvo la amabilidad de ya trabajar eso con una aplicación que, insisto, si no lo vieron, mírenlo. Así que bueno, ya tienen en Notepad una introducción al menos bastante completa. El punto 2 que les pide implementar persistencia para lo que hicimos recién de trabajo con alumnos, ¿sí? Es lo que vamos a abordar ahora. Y el tercero es, bueno, usar un Open File Dialog y a partir de ahí mostrar información de ese archivo, ¿sí? Propiedades, tipo tamaño, extensión, el path, atributos y demás cosas que ustedes puedan mostrar, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros nos vamos a concentrar en esto, ¿sí? Que es a lo que teníamos antes, darle persistencia. Para eso vamos a ir al IDE. Le agregué simplemente un group box abajo donde vamos a tener tres opciones, ¿sí? Tres botones para trabajar con la persistencia. ¿De qué manera lo vamos a encarar a esto acá? Que ustedes lo pueden implementar de cualquier otra manera, ¿sí? Va a ser, yo puedo iniciar un archivo nuevo, ¿sí? Y ahí todo lo que trabaje se va a cargar en un archivo nuevo. Podría iniciar con un archivo previamente obtenido, o sea, algo que cargué antes y vuelvo a actualizar, por así decirlo. Y por otro lado, después, bueno, sea que abrí un archivo nuevo o que me traje contenido de uno ya anterior, en algún momento quiero sincronizar los cambios que vaya haciendo acá, ¿sí? Y para eso voy a tener el botón guardar. Lo que voy a hacer es que este botón guardar esté como false, cosa de que no le demos clic por accidente, ¿sí? Entonces, si empezamos con lo que sería nuestro archivo nuevo, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, dijimos que vamos a trabajar con archivos de texto, así que
técnicamente lo que vamos a hacer es todo lo que esté cargado, ¿sí? En realidad no, todavía no vamos a trabajar con eso, sino que vamos a simplemente generar un archivo nuevo para que el usuario diga, bueno, en este archivito quiero guardar mis datos, ¿sí? Entonces, vamos a venir al código, vamos a dar espacio. Yo acá ya puse arriba de todo el import a system.io, ¿sí? Como para trabajar con eso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿de qué manera le vamos a pedir al usuario que nos diga dónde quiere guardar los datos? ¿Sí? Entonces, en primera instancia necesitamos tener esa información y cargar la label de path que estaba abajo en el group box. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pedírselo a través de un save file dialog, ¿sí? Que nos va a permitir que él nos diga dónde quiere guardar el contenido. Entonces, un archivo en una ubicación para guardar, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a tener guardar as new save file dialog, ¿sí? Que es el diálogo de guardar de toda la vida. Eso es lo que tiene de bueno el IDE, que hay muchas cosas que ya las trae, ¿sí? Y que las trae con el mismo estilo que cualquier usuario vio toda su vida si trabajó en Windows. Entonces, de cierta manera, nos da una mano, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocar un filtro. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con archivos de tipo texto. Entonces, vamos a decirle text, que sean archivos asterisco.txt, preferentemente, ¿sí? Y ningún otro. Después, ¿qué vamos a hacer? Hay una opción que tenemos que tener en cuenta, que la ruta exista. ¿Por qué? Porque el usuario podría colocar en la parte del texto del directorio cualquier cosa, y si después termina siendo una ruta inexistente, nos va a generar un error a nosotros cuando querramos guardar el archivo, ¿sí? Por lo tanto, esto tenemos que ponerlo, ¿sí? Conviene colocarlo, no es obligatorio, pero conviene para no caer en un inconveniente que después tengamos que revalidar. Entonces ahí lo que hacemos es, bueno, guardar.showDialog, ¿sí? Cosa de que, bueno, el usuario ahí va a ir, va a definir en dónde y con qué nombre va a guardar su archivo de datos. A partir de ahí obtenemos el path al archivo seleccionado. No es seleccionado, es definido, porque no seleccionó uno, sino que lo va a crear, ¿sí? Para eso voy a necesitar una variable path, pero esa variable tiene que ser relativamente disponible toda la clase. Entonces voy a agarrar y la voy a definir acá arriba. En este caso va a ser un string que va a estar inicialmente vacía, ¿sí? Entonces, ahora sí, acá, porque después lo voy a usar en los demás botones, ¿qué necesito? Bueno, path va a tomar el valor de, y ahí tengo que usar, ¿qué cosa? Filename de lo que sería el archivo, ¿sí? Que trajo con guardar, pero de ese archivo, ¿sí? Guardar, que es nuestra variable del SaveFileDialog. FileName, ¿sí? Si yo lo traigo, esto es solo el nombre del archivo. Yo necesito saber de dónde saco el path completo a eso. Para eso tengo la opción de usar un método de io, ¿sí? Que es dentro de lo que son la gestión de paths, es get full path de este archivo, ¿sí? Entonces ahí se comunica, trae el path completo a ese archivo. Ahora bien, cuando vamos a trabajar con archivos, es súper conveniente que usemos un try-catch. ¿Por qué? Porque nos pueden pasar un montón de cosas que está bueno que no que se autocontrolen, porque no hace magia el try-catch, pero sí que no invalide toda la aplicación que, por ejemplo, el archivo está abierto, ¿sí? Sino que nos salta una excepción, que tengamos que revisarlo y listo. Entonces, vamos a poner un try-catch. En este caso, ¿qué voy a necesitar? Bueno, acá voy a comentar, ¿sí? Se hace la escritura, que en realidad es creación del archivo, ¿sí? Porque el archivo hasta ahora no existe, lo tengo que crear. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a tener
una variable escritor que va a ser new stream, en este caso stream writer, ¿sí? ¿Desde dónde va a escribir este stream writer? Fíjense que tiene un montón de sobrecargas, entonces va a escribir lo que esté en path, ¿sí? Y le vamos a poner que el file mode, vamos a pronunciarlo como más o menos corresponde, sea create new. ¿Para qué? Para que directamente me cree un nuevo archivo, ¿sí? En este caso vamos a decirle, bueno, escritor write, y vamos a poner una cadena vacía, cosa de que lo genere, le cargue algo, y después escritor close. Esto se puede reemplazar por un using, ¿sí? Ustedes ya lo vieron en la parte teórica, acá lo hago de esta manera, por eso incluyo el close, ¿sí? Pero podrían usarlo con un using. Si capturamos alguna excepción, bueno, mensaje box, hubo un problema, ¿sí? No vamos a ser mucho más descriptivos. Y lo que me está faltando, ¿sí? Es un bloque finally. ¿Por qué? Porque si acá hubo un error, o hubo un error acá, el archivo quedó abierto. Entonces le tengo que cerrar, ¿sí? Entonces, directamente, bueno, en este caso me va a dar un error. Porque escritor fuera de acá no existe. Bueno, vamos a tener que sacar esto hacia arriba. Pero ahí es donde no me convenía mucho, che. Bueno, por ahora vamos a dejar esto así. Conviene usar el using, ¿sí? Que va a ser más, un poco menos complejo que esto. ¿Sí? Vamos a sacar esto de acá, ¿sí? Olvídense que lo dije. Después vemos cómo lo reemplazamos si pasa algo en el medio. Bueno, tenemos eso ahí. Entonces, se crea el archivo vacío. A partir de ahí, el usuario, ¿qué hace? Bueno, va a venir, va a cargar todo acá. Ah, me faltó poner en el path, en esta label, ¿sí? Donde quedó cargado el archivo. Vamos a colocarlo directamente acá. Mi.lblpath.text va a ser igual a path, dos puntos, y ahí adjuntamos path. Por las dudas, es un string, así que no tengo que convertirlo. Bien, vamos a probar esto, ¿sí? Ejecutamos, vamos a ver. Bueno, sin hacer nada, yo le puedo dar nuevo. Ahora yo puedo ir hacia lo que es la carpeta de clase 5 y generar acá una que sea datos, ¿sí? Y vamos a generar acá datos.txt, ¿sí? Le damos guardar. Bueno, me deja la ruta directa acá. Bien, el archivo está creado. Verifiquemos eso, ¿no? Vamos a abrir una carpeta, vamos a ir acá, clase 5, datos, el archivo está creado, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro archivito creado, si lo abro ahora no va a haber problema porque no tengo nada en ejecución. Se fijan ustedes que está vacío, ¿sí? Bueno, cierro porque si no, ahí sí voy a tener un error porque el archivo va a estar abierto y lo voy a estar queriendo modificar, ¿sí? Bueno, vengo acá, vamos a pausar esto. Bien, tenemos nuestro archivo creado, el path quedó guardado. ¿Qué va a pasar ahora? El usuario carga las cosas y lo que necesito es poder guardarlas, ¿sí? Poder guardar ese contenido en un archivo. Para eso este botón debería estar activo. Así que como última acción de este procedimiento tengo que poner mi punto botón guardar, si no me equivoco, botón guardar, punto enable es igual a true, ¿sí? Se habilita la opción para guardar. ¿Está? Bueno, bien. Ahora bien, el usuario va a venir, va a cargar contenido, todo muy lindo. Llega un punto en el que viene acá y le da a guardar. ¿Cómo vamos a guardar ese contenido? Bueno, si estamos trabajando con archivos de texto, lo que conviene es que todo nuestro objeto que se guardó se convierta a texto, se convierta a una línea de string, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, con el método toString. Pero para, estarán diciendo ustedes del otro lado, esta clase no tiene toString.
Bueno, vamos a implementarlo, ¿sí? Antes de empezar a guardar, vamos a implementar cómo se va a guardar, ¿sí? Entonces, venimos a nuestra clase alumno. Fíjense que nos habíamos quedado solo en tener el constructor. Bueno, vamos a agregarle, ¿sí?, un public function, porque necesitamos que nos retorne algo que sea toString. Y lo vamos a poner con el mismo nombre que tiene la toString oficial. Y esto devuelve, perdón, un string. ¿Qué pasa? Me lo marca acá y me dice, che, ojo, tu clase implícitamente hereda, tiene herencia con la clase objeto. Esa clase tiene un método toString, pero no va a hacer magia en nuestro caso. Así que, ¿qué me dice? Si querés, lo que podés hacer es un override, o sea, sobreescribir el método para tu clase, que es justamente lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Que se llame igual por una cuestión de compatibilidad, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es ponerle antes, o sea, entre el modificador de acceso y function, override, ¿sí? O sea, overrides, ¿sí? Que este método hace una sobrecarga, una sobreescritura de lo que sería, no sobrecarga, sino, o sea, reescribe el método toString para nosotros. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, return, y ahí vamos a decir cómo queremos que se guarde el contenido en el archivo. Vamos a respetar, ¿sí? Acá, respetamos el orden de los datos según la interfaz, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Mi punto legajo, y lo vamos a concatenar con un separador. Puede ser un punto y coma, ¿sí? Vieron que los archivos CSV son valores separados por coma. Vamos a hacer algo parecido acá, ¿sí? Bueno, ahí concatenamos con mi punto, lo que sigue es el DNI, ¿sí? Concatenamos de nuevo con un punto y coma, y después ponemos el apellido. De nuevo concatenamos con un punto y coma, y finalmente vamos a poner mi punto nombre, ¿sí? De esa manera vamos a generar una cadena de caracteres tipo string que, listo, me devuelve una cadena con los datos de mi objeto alumno, ¿sí? Eso lo vamos a usar acá para poder guardar nuestro contenido, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera vamos a ir haciendo eso? Bueno, primero que necesito un StreamWriter, ¿sí? Entonces, ¿me puedo copiar esto de acá? Sí, puedo. Reutilicemos código. Voy a necesitar un StreamWriter. Lo que voy a hacer acá es directamente no poner eso, sino poner false. ¿Para qué? Para que directamente esto me vacíe el archivo si tiene algún contenido, para no estar yendo línea a línea, lo vacío y lo vuelvo a escribir, ¿sí? Con todos los cambios que haya hecho el usuario. Y ahora lo que tenemos que, esto vamos a comentarlo un poquito, se vacía antes de escribir los datos. Ahora, acá es donde viene la escritura en sí. ¿Sí? Acá debería ser la escritura de los datos, ¿sí? No voy a hacer un write vacío, sino que ¿qué voy a hacer? Tengo que escribir todo el contenido que está en donde, que está guardado en la interfaz. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese contenido? Del list view o de mi lista de alumnos, que era mi array list, ¿sí? Las dos opciones me sirven, pero como en mi lista de alumnos, en el array list, tengo objetos alumnos, ahí me sirve el método toString que generamos recién. Entonces voy a venir acá y voy a decir for each alumno, sí, necesito un alumno para mantener la nomenclatura, in lista alumnos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo voy a convertir a string y le voy a pasar eso a mi StreamWriter. Entonces, escritor.writeLine, para que me haga el salto de línea al final, ¿sí? Si no me lo va a escribir todo de una sola línea, y eso sí podría llegar a ser difícil de leer.
Y ahí que le digo, pasa un alumno punto, fíjense, toString. Y listo. De esa manera escribiría el archivo. Después, bueno, lo cerramos y no mucho más. A ver, ¿qué me faltaría acá? No mucho más, esto ya está, así que esto lo puedo ignorar, ¿sí? Porque no me serviría de nada actualizar el pad porque ya está, ¿sí? Es lo que estoy haciendo. Y no mucho más, vamos a probarlo, ¿sí? Simplemente. Bueno, ahora sí, voy a primero seleccionar un archivo, voy a seleccionar el mismo, lo voy a reemplazar en este caso, ¿sí? Fíjense que tengo datos.txt. Bueno, vamos a cargar datos. Vamos a cargar con 2 letras para no tener tanto problema. Agrego. Esto es lo que ya vimos en el video anterior. O sea, si ustedes recién ahora se están sumando, bueno, vean la primera parte de esta clase para ver cómo hicimos que esto funcionara, ¿sí? Con ciertas limitaciones, obvio, pero bueno. Entonces, tenemos esto y vamos a darle que lo guarde. Debería saltar un mensaje de confirmación si se hizo todo correctamente, ¿no? Porque hasta acá no tengo ni idea si se abrió, o sea, si se guardó bien el archivo. Bueno, más allá de eso, ¿qué puedo hacer? Puedo venir a la carpeta y lo puedo abrir. Y, bien, tenemos el contenido del archivo guardado correctamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vengo y elimino este valor de acá? Lo elimino, le doy guardar, debería haber guardado el contenido del archivo con la modificación, ¿sí? Fíjense que esto de acá, que haya quedado guardado el contenido sin que me lo repita, es porque si cerramos y vemos acá, este false está acá. Eso hace que se limpie el archivo y me lo vuelva a escribir, ¿sí? Obviamente ustedes podrían estar pensando en este momento, ok, pero eso es hiper anti-óptimo. ¿Por qué? Porque me estaría sirviendo solo si son poquitos datos. Si son muchos datos y tengo muchísimo que escribir, esto va a tardar una eternidad. Sí, sí, es poco óptimo, sí, pero bueno, estamos haciendo una primera aproximación a esto. Para optimizar esto, ¿qué debería hacer? Bueno, debería ir línea a línea a ver qué cambió. Para eso también debería tener una forma de saber qué cambió y qué no. Entonces, bueno, es un poco más compleja el manejo de eso, así que eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Pero por ahora, como vamos a trabajar con datos relativamente chicos, bueno, podemos hacer esto, ¿sí? Bueno, tenemos nuestro botón guardar. Ahora bien, programemos lo que pasa cuando le damos a abrir, porque todo muy lindo, guardé los datos, pero el chiste de tener persistencia es que yo guardo ahora, cierro la aplicación, me voy, vengo mañana, quiero seguir cargando datos y los datos están ahí. Entonces, ahí no voy a hacer clic en nuevo, sino que voy a hacer clic en abrir para continuar guardando datos desde donde me quedé. Entonces, ¿cómo tiene que funcionar esto? Bueno, yo debería hacer acá un stream reader. Pero ¿qué pasa? Si yo leo el archivo, ¿sí? Y lo voy a volver a abrir un ratito. Esta línea, ¿cómo hago para que esa línea se convierta a datos dentro de mi aplicación? ¿Sí? Ese es un tema. ¿Por qué? Pues yo voy a leer la línea, el Stream Reader lee la línea perfecto, él no se va a equivocar en eso. Ahora, ¿qué hago yo con esa línea que leyó en modo string? ¿Cómo hago el cast, la conversión de eso a un tipo alumno? Bueno, naturalmente no existe, la tengo que implementar, así que vamos a empezar por ahí. Entonces, antes que eso, vamos a venir a la clase alumno. ¿Por qué? Porque la clase alumno es la que se conoce a sí misma. Entonces vas a ver cómo tomar un string y generar un alumno, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es una sobrecarga del constructor. ¿Por qué? Este constructor, todo muy lindo, pero funciona con valores separados, ¿sí? Yo necesito ahora un constructor que tome todos estos valores, pero desde una cadena de caracteres única. Vamos a implementar ese constructor acá. Entonces, public sub new. ¿Y qué le voy a decir? Vas a recibir datos as string. Ahora, ¿esto me puede llegar a traer algún problema? No,
porque de eso se trata la sobrecarga de métodos que se utiliza mucho en lo que es la programación orientada a objetos. Este método sub tiene sus parámetros. Yo lo puedo redefinir con el mismo nombre, pero con parámetros diferentes y son dos métodos diferentes. ¿Sí? Nuestra clase en este caso va a tener dos constructores diferentes. ¿Sí? Esto va a servir constructor de la clase funciona cuando se leen los datos desde un archivo txt. Bueno, nos va a llegar la cadena de caracteres y la cadena de caracteres tiene este formato. Entonces, ¿cómo hago para tomar ese formato acá? Bueno, lo que podemos hacer es que dim contenido as string sea igual a datos.split. ¿Qué hacía el split? Convertía una cadena de caracteres en un array de strings, en donde yo tengo un separador, que vendría a ser nuestro separador de acá. Ahí es donde, bueno, esto tiene que ser un array, por eso me está marcando error. Y ahora sí, tengo un array de strings en donde cada posición del array es este contenido que tengo acá. Entonces, la primera posición es el número de legajo. Entonces, ¿qué hago acá? Bien, vamos a hacer que número de legajo sea igual a contenido en la posición 0. Ahora, número de DNI es la siguiente. Vamos a hacer que número de DNI sea igual a contenido en la posición 1. Y lo mismo vamos a hacer con apellido y nombre en las posiciones sucesivas 2 y 3. De esta manera, ¿qué hice? Instancio la clase a partir de un string. Tomo el string, hago el split en el separador que nosotros ya habíamos tomado. Sí, por esto es importante que seamos conscientes de qué separador colocamos, obviamente, ¿sí? ¿Podría ser un parámetro a nivel clase? Sí, podría ser algo a nivel clase y listo. ¿Podría hacerse por fuera? También, porque la persistencia puede que no se ocupe la misma clase. Esto estaría a discusión, ¿sí? Pero bueno, ahora lo que tenemos es nuestro contenido distribuido en las variables de la clase y la clase instanciada completamente. Volvemos ahora a nuestro botón abrir. ¿Por qué? Porque ya tenemos la solución medianamente encaminada, ¿sí? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Saber qué archivo va a abrir el usuario. Entonces, se selecciona el archivo a abrir, en este caso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un Open File Dialog, ¿sí? Si tenemos el Save, tenemos el Open. Entonces, me voy a copiar un poquito, ¿sí? Lo que era esto. Vamos a copiarlo, vamos a traerlo acá y vamos a cambiar el nombre, ¿sí? En este caso, yo quiero cambiar... No voy a cambiar acá directo porque voy a cambiar todas las ocurrencias. Esto es... Perdón. No. Toqué una combinación de teclas que no tenía que tocar. Bien, esto es abrir. Venimos acá. Bien. Ahora esto no es un save, sino que es un open file dialog, ¿sí? Seguimos con las mismas configuraciones de que sea un txt y que el path exista, ¿sí? En este caso también podría ser que el archivo exista. Sí, también podría ser. Podemos agregarlo. Check file exist igual true, ¿sí? Bueno, ahí el usuario abre, ¿sí? El archivo. Lo que vamos a hacer es abrir.filename, convertirlo a el path completo y guardar ese path en nuestra variable path. También lo que deberíamos hacer es cargar eso a nivel la label, ¿sí? Entonces, ya que estamos, vamos a cargarlo. Mi.labelPath .text va a ser igual a path, dos puntos, y concatenamos nuestra variable path, ¿sí? Bueno, ahora
¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cargar el contenido del archivo en nuestro list view y cargarlo en el array list. ¿Sí? Tenemos que hacer las dos cargas. Entonces, si voy a cargar, tendría que reemplazar lo que está. ¿Sí? Empezar de cero. Entonces tengo que limpiar los controles y la estructura auxiliar de los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lista alumnos.clear y mi list view de alumnos.items.clear también, ¿sí? Se pierde todo el contenido, por lo tanto, yo debería, agregar una cuestión acá de preguntarle al usuario, ¿está seguro? Va a perder todo. ¿Por qué? Porque ahí el usuario debería agarrar tal como haría en un, no sé, cuando le doy nuevo en un TXT, en un bloc de notas, decirme, che, pará, vas a perder el contenido, ¿querés guardarlo primero? Y ahí hacer todo el proceso, ¿sí? Bueno, considerando eso, también podría ser limpiar, limpiar Wii, ¿por qué? Porque si tengo algo de contenido cargado, debería limpiarlo, ¿sí? Entonces, me quedo con la interfaz limpia como debe estar. ¿Y ahora qué hago? Bueno, tengo que leer el contenido, ¿sí? Paso a leer el contenido del archivo, ¿sí? Vamos a hacerlo dentro de un try-catch. ¿Y qué voy a hacer? Voy a instanciar un lector, una variable lector que va a ser un new stream reader, ¿sí? El stream reader, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar la variable path para saber desde dónde leer, y el file mode va a ser modo open, ¿sí? Lo leo al archivo, lo abro simplemente. ¿Cómo trabaja el stream reader? Línea a línea. Sí, podríamos leer todo, pero vamos a hacerlo línea a línea. Entonces voy a necesitar string, ¿sí? Una variable string para mi línea de lectura. Y lo que voy a hacer ahí es decir, bueno, lector.readline, ¿sí? Bueno, esto lee una línea. ¿Cómo sé cuándo termina? Bueno, vamos a hacer esto con un while, mientras que línea no sea igual a nothing, ¿sí? Wow, ¿cómo le metí pronunciación ahí? Horrible, pero pronunciación al fin, ¿sí? Mientras que la línea no sea nada, quiere decir que estoy leyendo contenido. ¿Y ahí qué puedo hacer? Puedo hacer que defino una variable, un alumno, asNew, alumno, y fíjense que ahora, quizás no lo ven del todo, pero acá me está dando dos opciones de los constructores que tengo, y me marca, estás leyendo un string, ¿querés construirlo con un string? Pues claro que sí, entonces, línea, ¿sí? Y ahí tengo mi variable un alumno con los datos cargados. ¿Y ahora qué debería hacer? Bueno, si acá yo hice la limpieza del list view y del array list, bueno, tengo que cargarle el contenido a ambos, ¿sí? ¿Eso dónde lo tengo? Lo tengo acá arriba en el botón agregar, ¿sí? Entonces me voy a llevar esto, ¿sí? Para esta parte. Quedaría más elegante si lo hago en un método aparte, pero bueno, sí, lo dejamos así, porque si lo hago en un método aparte, podría ser en un método aparte el de arriba. Esto de repetir código no me gusta. Eh, a ver, ¿lo podemos? Sí, vamos a hacerlo en un método aparte, que quede prolijo, ¿sí? Sí, para que no me puedan poner el meme de Diego Peretti haciendo de Ravena, está haciendo desprolijo. Tenés que reconocer que está haciendo desprolijo, ¿sí? En los simuladores. Entonces, vamos a definir un private sub que sea cargar datos y que reciba estudiante as alumno. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Cargar todo, solamente que acá va a ser estudiante, estudiante, una sola vez por favor. Bien, entonces ahora tengo mi método cargar datos, ¿sí? Y puedo reemplazar todo esto. Vamos a hacerlo, de hecho, ¿sí? Es cargar datos y le paso un alumno. ¿Está? Ahora, esto mismo lo voy a hacer, vamos a refactorizar esta parte de acá. Listo, ya está. Queda mucho más simple, ¿sí? Bueno,
redujimos un poquito la cantidad de código. Tenemos acá, bueno, la carga de los datos hacia la interfaz. Vamos a decir, carga los datos a la interfaz y el array list, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Leer el siguiente. ¿Sí? Entonces decimos que línea va a ser igual a ¿qué? A lector.readline. Entonces, bueno, esto va a leer. Cuando no tenga nada para leer, va a tirar nothing y ahí terminamos de cargar todo, ¿sí? Acá vamos a poner messagebox, hubo un error, ¿sí? Y ahí sí, finalmente deberíamos decirle acá, mensajebox, archivo abierto, ¿sí? Que esto me olvidé que deberíamos haberle dicho, ¿sí? En el de guardar, archivo guardado, ¿sí? Solo para decir que pusimos un mensaje en cada lado. Bueno, entonces de esta manera, fíjense que tendríamos la carga hecha y lo que resta es probar que todo explote o que todo ande. Vamos a iniciar. A ver, y la lectura, o sea, el guardado ya lo probamos, así que vamos a probar lo que hicimos recién, de abrir. Vamos a poner un punto de interrupción por acá, ¿sí? Vamos a ponerlo en este punto acá, ¿sí? Porque quiero mostrarles cómo funciona esto de acá, así que vamos a, ahora sí, datos, selecciono mi archivo, el archivo ya quedó leído, leemos una línea. Línea tiene este contenido, ¿sí? Los valores separados por comas. Y ahora fíjense que vamos a ir a nuestro nuevo constructor, ¿sí? Acá. Fíjense, datos es el string que nos llega. Venimos, lo distribuimos en un array que es contenido, y contenido tiene todo distribuido en los campos siguiendo el mismo orden con el que lo mostramos acá. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Y también seguir ese mismo orden me va a ser de mucha utilidad porque es como se guarda en la interfaz, ¿sí? Entonces es más lógico que en todos lados yo siga la misma lógica. Entonces ahora, el número de legajo ya está todo cargado. Si yo entro a mí y miro todos mis componentes, mis atributos, está todo listo, ¿sí? Definitivamente un alumno ahora quedó con todo su contenido. Se va a llamar a la carga, ¿sí? Que eso lo podemos obviar. Vamos a darle continuar y vamos a leer el siguiente elemento, ¿sí? Que sería la segunda línea. Ya vimos que funcionó, así que vamos a darle continuar. Vemos archivo abierto, bien, esta vez bien, y tenemos nuestro contenido guardado. Vamos a hacer un cambio, ¿sí? Vamos a modificar vamos a decir ZZ, esto lo vamos a borrar, hacer todo 9 y ZZ. Y lo guardo. Lo estoy guardando en memoria, ¿sí? Me olvidé de algo. Me olvidé de habilitar el botón guardar cuando se hace el abrir. Así que tenemos un problema porque este cambio no va a quedar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer directamente, lo cierro. Acá está faltando que mi punto botón guardar punto enablet igual a true, ¿sí? Vamos de nuevo entonces para que vean que no se hizo nada. Muestro que el archivo sigue con AACC, ¿sí? Entonces, abro de nuevo el archivo, datos.txt, archivo abierto, contenido cargado. Venimos, vamos a modificar esto, ¿sí? Modificamos, guardamos, recordamos, esto está todo en memoria. Ahora vamos a guardar. Hubo un problema. Genial, bien. ¿Qué pasó? Bueno, archivo guardado no estaría muy bien que digamos que lo diga. Vamos a revisar nuestro archivo a ver qué pasó primero. No guardó, bien. Entonces vamos a salir. No debería haber salido. Debería haber puesto un punto de interrupción por acá. ¿Por qué? Porque lo que me está faltando es leer la excepción. Así que vamos a poner un punto
acá antes de que muestre. Y vamos de nuevo con esto. A ver qué me pudo haber faltado. Bueno, vamos a de nuevo abrir el archivo. Venimos acá, archivo abierto. Vamos directamente a eliminar. Eliminamos, guardar. Bien, ¿cuál es la excepción? El proceso no puede tener acceso al archivo porque pero mostrame el mensaje completo, por favor. Porque está siendo utilizado en otro proceso. Me olvidé de abierto el archivo en algún lado. Eso es lo que pasa. Entonces, cerramos. A ver. ¿Qué pasó? Lector.close. ¿Sí? Si no lo... El archivo siguió en modo lectura. Sí, me faltó acá lector.cerrar el archivo. Si no cierro el archivo, queda preso de este proceso. ¿Sí? Ahí está. Ahí estaba el error. Listo. Bien. Entonces, abrir, selecciono, archivo abierto. Vamos a modificar ZZ. Vamos a cambiar los últimos tres. Guardamos, guardar. Archivo guardado, no saltó el error. Vamos a ver. Datos. Tenemos los datos cargados con el nuevo contenido. El contenido modificado en realidad. Vamos a agregar uno nuevo. ¿Quieren? Agregamos. Guardamos. El archivo ya estaba seleccionado, por lo tanto estoy trabajando sobre el que está acá. A nivel de interfaz esto tiene un par de cositas de usabilidad, pero fíjense que queda guardado tal como debería. ¿Sí? Bien, de esta manera, ¿sí? Vemos que pudimos hacer persistencia de algo básico, ¿sí? Es una introducción a persistencia mediante archivos de texto sobre un escenario particular, como es, en este caso, lo de un alumno, ¿sí? Utilizando una clase alumno con todos sus campos, con todo el contenido que fuimos haciendo y habiendo hecho las tres operaciones básicas, sabiendo que hay que modificar algunas cuestiones de la interfaz, o sea, cuando yo doy guardar, bueno, se guarda el contenido. Cuando estoy trabajando sobre un archivo, si le doy nuevo, debería decirme, bueno, vas a perder lo que no tengas, querés guardarlo antes. Si le da que sí, tendría que llamar indirectamente a guardar. Bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Falta controlar eso a nivel de interfaz, pero en un global, digamos, la persistencia estaría armada, ¿sí? Bueno, volvemos un segundito para el cierre de la presentación. Bueno, en esta última clase formal, ¿sí? De práctica, vimos cómo se implementa la programación orientada a objetos, ¿sí? En algunas cuestiones en la plataforma. Hicimos inclusive, fíjense, una clase con dos constructores, o sea, haciendo una sobrecarga de métodos y haciendo un override de un método general de una clase heredada. Así que muy bien eso, ¿sí? Cumple con el objetivo que teníamos para esta instancia. Y hicimos una persistencia básica mediante archivos de texto, lo cual también nos da un plus y podemos empezar a construir cosas un poco más interesantes. Fíjense todo lo que evolucionamos a lo largo del cursado, ¿sí? Desde empezar a usar interfaces gráficas, introducir muchos conceptos de clases, de tipos de datos, manejo de controles con distintos niveles de detalle, si se quiere. Ahora vimos cómo manejarnos con la programación orientada a objetos y hasta llegamos a un punto de persistencia. Básico, es cierto, pero persistencia al fin, con lo que estamos pudiendo hacer aplicaciones mucho más complejas de lo que podíamos hacer al principio del cursado, ¿sí? Bueno, con estos contenidos van a poder avanzar en la resolución del TP número 5 y además para la próxima semana en donde se van a publicar las consideraciones para el TP integrador, sepan ustedes que el TP integrador va a ser similar a lo que estuvimos viendo hasta el momento, ¿sí? Controles más, controles menos, cositas más, cositas menos, pero va a tener estas cuestiones que vimos particularmente en esta última clase y algunas que fuimos trayendo de las anteriores. Así que bueno,
llegamos al final del cursado regular de la práctica de la asignatura. Queda solamente, bueno, la presentación del integrador, que no va a requerir un video. Nos quedan un par de clases de consulta, ¿sí? En donde vamos a ir aclarando algunas cosas. Pero bueno, a nivel general, esto ha sido todo. Esperamos, sinceramente, que les haya gustado, que les haya servido por sobre todas las cosas. Nos vemos en vivo pronto. Chau, chau.